Bueno, vamos a dar la tercera parte y la última del sentido de la visión. Como veníamos hablando, primero hablamos de los medios ópticos, ¿sí? Que tiene nuestro globo ocular, luego hablamos sobre la captación de la imagen visual que se producía en la retina mediante los fotorreceptores y cómo esa imagen después transcurría a través de las distintas capas de las retinas para llegar a la- a las células ganglionares de donde nacía el nervio óptico. Entonces, una vez captada la imagen en la retina, esta va a transcurrir a través del nervio óptico, que es a medida que se forma el nervio óptico, se forman células, ahí ya fibras mielínicas que salen desde lo que es la papila óptica, ¿sí? O disco óptico, y van a transcurrir hacia lo que es los centros superiores, que van a ser un primer relevo en los núcleos del pretecho, el núcleo geniculado lateral, que es el más importante, en el colículo superior, ¿sí? Y de ahí van a pasar a lo que es a la corteza visual primaria, que está ubicada en el área 17 de Brodmann, en el lóbulo occipital, ¿sí? Para luego pasar a la corteza, donde, bueno, en la corteza visual primaria, donde se identifica la imagen, ¿sí? Y luego se relaciona esta imagen con estructuras extraestriadas, ¿sí? En otras porciones del cerebro donde se va a producir la percepción, o sea que a esa imagen se le da un significado de acuerdo a la experiencia y lo aprendido previamente. Como dijimos, la imagen visual va a viajar a través de dos vías, ¿sí? En forma paralela, ¿sí? Del procesamiento de la imagen, donde tenemos una vía M y una vía P, de acuerdo a las células ganglionares que habíamos visto, que también se dividían de esa manera, de acuerdo a las células M, que eran las magnocelulares, y las P, que eran las parvocelulares. Las M eran que transmitían o captaban la imagen en su movimiento y profundidad, y la P principalmente en los detalles del color, eh, eh, principalmente del color. Entonces, de esa manera uno podía representar la imagen mediante esas dos vías. Si nosotros hacemos una proyección de la imagen visual sobre la retina, ¿sí? Podemos hacer una división retiniana de la siguiente manera. Si esta es la retina, este centro es la fóvea, que es el lugar de mayor agudeza visual, vamos a tener que nuestro campo visual se lo puede dividir en un campo visual. Si trazamos una línea vertical y otra horizontal que pasa a nivel de la fóvea, vamos a ver que en la línea vertical nos va a dividir al campo visual, o a la retina, mejor dicho, en una porción nasal y otra temporal, ¿sí? De un lado y del otro, y una línea horizontal nos va a dividir a una retina superior y otra inferior, ¿sí? Del ojo izquierdo y del ojo derecho respectivamente. Si nosotros a esa retina la ponemos viendo lo que es el campo visual, que sería esto, vamos a ver que el campo visual también lo vamos a dividir en un campo visual derecho, ¿sí? Que lo vamos a observar con el ojo izquierdo, ¿sí? Principalmente con la porción de la retina temporal del ojo contralateral, ¿sí? En este caso el ojo izquierdo, y con la retina nasal del ipsilateral. Entonces, en ese caso vemos lo que es el campo visual eh, derecho. Para ver el campo visual izquierdo, vamos a utilizar la hemirretina temporal del lado contralateral, o sea, del ojo derecho, y la porción de la retina nasal del ojo ipsilateral. Y vamos a ver una visión binocular que ocupa todo este cuadrado, ¿sí? Porque en ese lugar podemos observar ambos campos, ya sea visuales, tanto derecho como izquierdo, con ambos ojos. Luego, por fuera de este campo tenemos la zona monocular, que solamente la vamos a poder observar con la parte más interna de la retina nasal del mismo lado, ¿sí? Ipsilateral. Con el otro no vamos a poder ver ya porque la pirámide nasal nos interfiere. Lo mismo pasa con la zona monocular del lado derecho, que solamente la vamos a ver con el, eh, la retina
nasal del mismo lado. ¿Estamos? Lo mismo pasa en el sentido horizontal. Para ver el campo superior vamos a utilizar la hemirretina inferior, ¿sí? De ambos lados, y para ver el campo visual inferior vamos a utilizar la hemirretina superior. Acá vemos lo mismo, ¿sí? Como cada globo ocular tiene un campo de visión que en cierto punto coinciden con el del lado opuesto, por lo tanto es binocular, y en las zonas más externas se transforma en monocular porque solamente la puede observar la retina, en este caso, del mismo lado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando una vez que nosotros formamos la imagen, tanto en la retina nasal y temporal de un lado y la retina nasal y temporal del otro lado? ¿Qué es lo que va a pasar? Las fibras nerviosas que se forman, ¿sí? Que van a salir y formar el nervio óptico, van a salir y van a llegar a un punto donde se van a interconectar con la del lado opuesto, que se llama lo que es el quiasma óptico. Las fibras nasales de un lado van a cruzar hacia el lado opuesto y se van a unir a las fibras temporales del lado opuesto. Lo mismo pasa del otro lado, las fibras nasales del ojo izquierdo en este caso cruzan al lado opuesto y se unen a las fibras temporales del lado opuesto. De esa manera, a este nivel tenemos lo que se llama cintilla óptica, ¿sí? Vamos a ver que va a estar constituido por fibras nerviosas que observan el mismo campo visual, ¿sí? Acá lo vemos representado con el color verde, por ejemplo, que el campo visual izquierdo se ve con la fibra, con la retina temporal del ojo contralateral y con la retina nasal del ojo ipsilateral. Cuando, si bien acá vienen del lado opuesto, cuando pasan por el quiasma óptico, forman la cintilla óptica que lleva las fibras nasales del ojo izquierdo y las fibras temporales del ojo derecho. O sea, son opuestas al campo visual que se está observando. Entonces, el campo visual izquierdo se va a representar en la cintilla óptica derecha en este caso, y viceversa para el campo visual derecho. ¿Estamos? Acá vemos lo mismo. Luego esas representaciones de la cintilla óptica que van a ir hacia los cuerpos geniculados laterales van a salir en forma de radiaciones ópticas, en forma ordenada también, y van a terminar en la corteza occipital donde se va a hacer el área visual primaria, digamos, ¿sí? Y se va a representar la imagen. Bien, ¿cuáles son las proyecciones subcorticales de la vía visual central? Entonces, el nervio óptico pasa a través del quiasma óptico, donde se produce el entrecruzamiento de las fibras nasales, se forma la cintilla óptica y de aquí la cintilla óptica primero van a hacer un primer relevo en áreas subcorticales que son el colículo superior, el pretecho, el núcleo supraquiasmático del tálamo y en el núcleo geniculado lateral. Aquí, en esto, principalmente en el núcleo geniculado lateral, va a tener una disposición topográfica, ¿sí? De la imagen, o sea que lo que vamos a observar es un mapa retinotópico, o sea, de la misma forma en que se capta la imagen en la retina, de la misma forma en que se va a ordenar la imagen en este caso en las proyecciones subcorticales, pero siempre en el lado contralateral. ¿Estamos? El campo visual derecho se va a formular la imagen en la cintilla óptica y en los núcleos geniculados y núcleos subcorticales del lado contralateral. Por ejemplo, en el colículo superior, acá vamos a tener células ganglionares, ¿sí? Que representan el 10% de las fibras que van a eh, transmitirse a este lugar, que se van a dividir en dos capas, una capa superficial y una capa profunda. En la capa superficial lo que va a hacer es enviar una información a los núcleos pulvinar del tálamo y del tálamo y de aquí va a ir a la corteza visual y luego va a regresar a la corteza, a las capas superficiales de las células ganglionares del colículo superior. En cambio, en la capa profunda vamos a ver que del colículo superior
vamos a ver que acá se va a relacionar con la corteza somatosensorial y la corteza auditiva, en donde esa imagen que uno capta en ese momento le va a dar un significado somatosensorial y auditivo a la imagen, por lo tanto la interpretación de la imagen puede ser de esa manera relacionada con hechos anteriores. Por ejemplo, se produce una integración multisensorial y aquí sirve esta área del colículo superior que se va a interconectar con otras áreas para hacer guiar los movimientos oculares según la localización del estímulo, ¿sí? Y también va a ser muy importante en lo que es los reflejos de sobresalto, ¿sí? Cuando hay conexión de los colículos superiores con los núcleos del tectoespinales, ¿sí? En el mesencéfalo. De esa manera, cuando hay un destello de luz, etcétera, uno puede tener una reacción, ¿sí? Ya sea por ejemplo, un encandilamiento o algo, una explosión o algo, alguna imagen, y ya toma cierta actitud con el resto de los movimientos del cuerpo, ¿sí? A través de la vía tectoespinal para poder cubrirse, sabiendo que si es una explosión, lo que va a hacer es tratar de cubrirse o lo que sea, ¿sí? Entonces, las fibras, acá la cintilla óptica van a ir a los núcleos, al colículo superior, ¿sí? Y del colículo superior puede ir eh, a hacer conexión directamente con la corteza cerebral o con los núcleos parietales posteriores o núcleos oculares a nivel frontal para controlar los movimientos oculares principalmente, ¿sí? También puede hacer conexión con los núcleos eh, del pretecho, ¿sí? Y de ese lugar hacer conexión con la vía de los movimientos oculares del motor ocular externo, por ejemplo, ¿sí? Para controlar los movimientos oculares. Los núcleos del pretecho, ¿sí? Del mesencéfalo, acá vamos a tener que va a estar relacionado con los reflejos pupilares. Entonces, cuando incide un haz de luz sobre el ojo derecho, ¿sí? Que ingresa a través del nervio óptico, ¿sí? Va a llegar a nivel de la cintilla óptica y a nivel eh, de los núcleos del pretecho, lo que va a hacer es una conexión con los núcleos de Edigen-Werswald, que están ubicados a nivel del mesencéfalo, y de ahí van a hacer conexión con los núcleos del tercer par craneal, que son la vía parasimpática, ¿sí? Eferente, que va a ir a través de los ganglios como vía preganglionar al ganglio ciliar, y de ahí como fibras postganglionares a los músculos ciliares del cristal del iris, donde se va a producir lo que es la miosis, digamos, o la contracción del diafragma o del iris para disminuir la cantidad de luz que ingresa a la retina en ese momento, y eso va a dar el reflejo que se llama reflejo pupilar homolateral o fotomotor. Pero no solamente activa los del mismo lado, sino que también activa los núcleos de Edigen-Westphal del lado opuesto, donde también va a producir una contracción del iris del lado opuesto, y eso da el nombre de contracción pupilar contralateral o reflejo consensual, ¿eh? Entonces, de esa manera, podemos tener un reflejo, ¿sí? Mediante un estímulo de luz sobre la retina. ¿Qué pasa cuando uno estimula el ojo de un lado y consigue que el reflejo fotomotor esté ausente, pero el reflejo consensual presente? ¿Qué significa? Que el estímulo llega, ¿sí? Al mesencéfalo, ¿sí? A los núcleos del pretecho, pero cuando se emite el reflejo, o sea, la respuesta eferente, solamente va hacia uno de los lados, en este caso hacia el lado contralateral, produciendo miosis del lado opuesto, pero del lado ipsilateral no hay reflejo, por lo tanto podemos sospechar de que la lesión está a nivel de la vía eferente del tercer par, ¿sí? Del mismo lado. ¿Estamos? Hay una lesión que impide que se produzca el reflejo. Ahora, ¿qué pasa cuando
hacemos el estímulo de un lado y no conseguimos ninguna contracción en ninguno de los dos lados. O sea, estimulamos el ojo derecho en este caso, pero no hay contracción de ninguno de los dos lados. ¿Qué puede estar pasando? Dos cosas. O que el estímulo no esté llegando a los núcleos del pretecho, ¿sí? O sea que la vía óptica la vía aferente esté afectada, o que haya un problema a nivel del mesencéfalo, en donde están los núcleos de Edinger-Westphal, ¿sí? Una lesión a ese nivel, entonces, por más que llegue el estímulo, no puede salir a ninguno de los dos lados. ¿Cómo vamos a diferenciar esto? Haciendo un estímulo del lado opuesto. Si hacemos un estímulo del lado opuesto y conseguimos el efecto deseado, ¿sí? Por ejemplo, estimulamos el ojo izquierdo y conseguimos que haya reflejo fotomotor y consensual. Entonces ahí que vamos a saber que el tercer par y los núcleos de Edinger-Westphal están funcionando y la vía óptica del lado izquierdo en este caso está funcionando. Entonces podemos hacer el diagnóstico de lo que está alterado. Si uno estimula el otro ojo y no hay reflejo, es que lo que está alterado es la vía aferente de ese lado, del lado derecho. ¿Estamos? Entonces, ahí de ese lado no hay reflejo ni fotomotor ni consensual. En el núcleo supraquiasmático, ¿qué ocurre? Cuando la vía óptica hace relevo a este nivel es para controlar el ritmo circadiano de nuestro organismo, o sea, los ritmos biológicos de luz y oscuridad. De esa manera, el núcleo supraquiasmático es nuestro reloj biológico y una vez que nuestra retina capta de que estamos ante la claridad, lo que se produce es la estimulación del núcleo supraquiasmático y por vía eferente eh, eh, avisa de que estamos en una situación de día. O si estamos en una situación de noche, de oscuridad, avisa por vía eferente a nivel de la glándula pineal que se libere melatonina, que es la hormona que regula eh, eh, ¿cómo es? La noche, digamos, de descanso. Entonces, de esa manera se estimulan otros, no solamente controla eso, sino también controla la función de otros mecanismos que tienen ritmo biológico, como las secreciones hormonales, por ejemplo, la del cortisol, que sabemos que se libera, tiene un ritmo circadiano de liberación, principalmente durante la madrugada, amaneciendo a la mañana, eh, y de esa manera, bueno, se va estimulando las distintas funciones del organismo. Cuando incide la luz, se estimulan las células ganglionares fotosensibles, que estimulan un receptor que es la melanopsina, que lo que va a producir es un haz retino hipotalámico hacia los núcleos supraquiasmáticos. Estos núcleos supraquiasmáticos que están ubicados en el tálamo, por encima del quiasma óptico, van a estimular a los núcleos de ventrolateral y dorsomedial mediante que va a producir la liberación del GABA. El GABA a nivel lo que va a producir es una inhibición del núcleo paraventricular y de esa manera se inhibe la liberación de melatonina. Entonces, ahí sabemos de que el núcleo supraquiasmático está avisando de que estamos de día, inhibiendo la producción de melatonina. Luego tenemos el núcleo geniculado lateral. Por este núcleo pasa el 90% de los axones retinianos, en donde hay una proyección ordenada y formando lo que se llama un mapa retinotópico, o sea, de la misma forma que se capta la imagen en la retina, se acomodan en este núcleo que es el núcleo geniculado lateral. Por lo tanto, se habla de que tiene un campo receptivo similar a la retina. Acá el núcleo geniculado tiene 6 capas, ¿sí? De 1 a la 6, donde las fibras también, las vías M y P van a tener una distribución también ordenada. La- 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 las vías M van a usar las capas 1 y 2, ¿sí? Y la C va a tener fibras
de la 3 a la 6 las capas P, ¿sí? O las magnocelulares o las parvocelulares. Eh, en las proyecciones monoculares, la hemirretina nasal contralateral va a hacer relevo en las capas 1, 4 y 6 y la hemirretina temporal homolateral va a hacer relevo en las capas 3, 2, 3 y 5. ¿Sí? Entonces la nasal de un lado junto con la temporal del otro, que van a ir hacia el mismo lado, o sea, van a formar la cintilla del mismo lado, se van a ordenar de esa manera. ¿Sí? 1, ¿sí? 4 y 6 para la nasal contralateral y 2, 3 y 5 para la temporal homolateral. ¿Estamos? De esa manera se ordena la imagen, digamos, captada en ese caso sería del campo visual contralateral. ¿Sí? Si acá esto es el cuerpo geniculado derecho, el campo, lo que está observando es el campo visual izquierdo. Acá pasa lo mismo, observando entonces el campo visual izquierdo mediante la retina temporal contralateral y la retina nasal homolateral, que se entrecruza al lado opuesto, forman la cintilla óptica y luego se distribuye en el núcleo geniculado lateral en las distintas capas que habíamos visto anteriormente, y de ahí van a salir las radiaciones ópticas que van a ir a la corteza cerebral, en la corteza visual primaria, en el lóbulo occipital, donde se va a proyectar la imagen, ¿sí? En forma ordenada también. La diferencia que hay entre el núcleo geniculado y la corteza cerebral es que no solamente va a haber un orden eh, circular como se ve acá, sino también va a haber un orden lineal de la imagen. En la corteza visual lo que vamos a hacer es primero identificar el contorno de la imagen, ¿sí? Para de esa manera identificar de qué es lo que estamos observando, ¿sí? Y luego ver la acción de ese objeto. Y ahí una vez que interpretamos o integramos estas cualidades de la imagen, vamos a poder hacer la percepción, o sea, identificar y darle un significado a esa imagen que estamos observando mediante un proceso activo, creativo, mediante la identificación de distintos patrones que también dependen eh, de lo que se haya aprendido o de la memoria que se tenga sobre ese objeto. ¿Sí? Obviamente que esta respuesta es dependiente del contexto y de esa manera uno le da un significado a esa imagen que está observando. Sus propiedades son altamente dinámicas, alteradas por la experiencia y el aprendizaje, y el procesamiento visual se encuentra influenciado también por funciones cognitivas. O sea, si uno conoce o no conoce lo que está observando, le va a dar un significado de mayor o menor significado. Eh, entonces, este procesamiento visual uno lo puede ir ubicando en distintos niveles. En un nivel bajo, donde uno solamente ve la orientación de las líneas, el contraste, la longitud de la onda, o sea, de la capacidad de dar color en esa imagen, y la selectividad direccional. Ya cuando avanzamos en el nivel más intermedio, en el procesamiento de la imagen, vamos a ver que esa orientación de las líneas le van a dar un contorno ya al objeto, el contraste le va a dar luminosidad y brillo, la longitud de onda le va a dar el color, ¿sí? Y la segmentación de la superficie, y la selectividad de dirección le va a dar el movimiento al objeto. Entonces, de esa manera uno ya está armando el objeto, está identificando de qué se trata, y para pasar al alto nivel ya, donde se produce la representación del objeto, o sea, ya le da un significado, donde pueden intervenir las emociones y otras cualidades que uno haya atribuido a esa imagen. Por ejemplo, acá uno primero ve líneas solamente, luego incluye los colores, va armando el contorno primero, luego el contraste, y de esa manera se va representando la imagen para tener una imagen ya construida o reconstruida que es de alto nivel, como por ejemplo acá en este caso el caballo. En la corteza visual primaria, lo que vamos a observar es que
va a estar ubicada primero en la cara medial del lóbulo occipital, o sea, en la cisura carcarina. Y se la llama también corteza estriada, ¿sí? Porque presenta distintas estrías, que son las representaciones de la corteza visual, en el área 17 de Brodmann, y que también tiene una organización retinotópica, como el cuerpo geniculado y la retina. Desde el cuerpo geniculado, ¿sí? Lo que vamos a ver es que vamos a recibir en forma ordenada, eh, por ejemplo acá la vía azul, por ejemplo, que capta la imagen del campo visual inferior con la parte de la retina superior, va a ir a la parte superior del cuerpo geniculado y de ahí, mediante las radiaciones ópticas, va a ir superiores, las radiaciones ópticas superiores van a terminar en la parte superior de la corteza occipital visual. En cambio, la retina inferior que capta el campo visual superior viene por la parte inferior al cuerpo geniculado lateral y de ahí salen las radiaciones ópticas inferiores que van a terminar en la parte inferior también de la corteza visual occipital, en forma ordenada. En esta área se va a producir no solamente un procesamiento de la imagen en forma retinotópica, sino también en forma columnar, en donde vamos a tener distintas capas de acuerdo al origen filogenético o la evolución en realidad filogenética de la corteza cerebral, en donde se van a ir ordenando de acuerdo al aprendizaje y la evolución como dijimos, filogenética del neocórtex en este caso. Y también se van a ir ordenando en forma paralela las fibras M y P para obviamente dar lo que sea el movimiento y profundidad a la imagen o el color y los detalles de la imagen y el movimiento. Entonces, va a haber una respuesta orientada, selectiva, ¿sí? En la corteza visual primaria. Va a haber una disparidad binocular, ¿sí? Mediante también poder identificar la dirección del movimiento. Mediante acá vamos a encontrar en la corteza visual primaria dos tipos de células simples y células complejas. Las células simples van a servir solamente para ver los campos receptivos lineales mediante una orientación selectiva. Van a tener estas células una distribución también de acuerdo a su núcleo que se llama centro-on y centro-off, donde van a venir en forma de convergencia desde el núcleo geniculado lateral, ¿sí? Y se van a ubicar a nivel de la corteza cerebral. En cambio, las células complejas no tienen subregiones on y off, ¿sí? Y pueden representar o responder continuamente durante el movimiento de un objeto, ¿sí? Entonces tienen mayor capacidad de resolución, principalmente con los movimientos. Para ver la profundidad del objeto se produce la integración de las señales binoculares, ¿sí? En la corteza primaria y en las columnas de dominancia ocular. De esa manera nosotros podemos ordenar que un objeto está más cercano o más lejano mediante el punto focal que nosotros estamos identificando y mediante la identificación de elementos que estén por delante o por detrás de ese punto focal para poder ver la profundidad que tiene. Y de esa manera hacer distintas proyecciones retinianas del objeto. En el procesamiento visual de alto nivel se produce ya la integración y la representación del objeto, o sea, la percepción. O sea, uno lo hace consciente el objeto y le da un significado. A partir de aquí, actúan las áreas extraestriadas, ¿sí? Que son vías paralelas también de interconexión y reciprocidad, que también utilizan células M y células P. ¿Sí? Las células M van por las vías dorsal, que intervienen en lo que es el movimiento del objeto, o sea, dónde está ubicado, y las vías P, que son las que transmitían el color y los detalles, van por las vías ventrales, que dan la forma y el color, o sea, el qué del objeto.
Eh, de esta manera va a haber distintas interconexiones, tanto a nivel parietal como frontal, para también tener en cuenta lo que son los movimientos oculares y de esa manera poder identificar el elemento. Eh, Hay distintas lesiones a nivel de la vía óptica, ¿sí? Que nos pueden dar distintas alteraciones en la visión. Por ejemplo, si nosotros no, estos son los campos visuales, no podemos observar el campo visual derecho, lo que puede estar ocurriendo es que haya una lesión directamente en el nervio óptico de ese lado, del mismo lado. Ahora, si lo que tenemos es una falta de visión en la parte temporal de cada ojo, ¿sí? En el campo visual en el campo visual externo sería de cada campo visual, lo que podemos suponer es que lo que está alterado es la porción nasal de la retina, ¿sí? Entonces, el lugar donde se intercruzan las dos fibras nasales de ambos globos oculares es a nivel del quiasma óptico. Entonces podemos sospechar que la lesión está ahí y de esa manera se interrumpe la porción de la retina, la porción nasal de cada retina. Por lo tanto, no podemos ver la porción, el campo visual temporal de un lado ni el campo visual temporal del otro lado. Y de esa manera solamente tenemos una visión en, en túnel que se llama, solamente podemos mirar hacia adelante, hacia un punto preciso y no hacia los lados. Ahora, si lo que nosotros tenemos, eso se llama hemianopsia, ¿sí? Porque se ve solamente la mitad de uno de los campos visuales, pero como se ve la mitad del campo visual temporal de un lado y el temporal del otro lado, se llama hemianopsia eh, contralateral, ¿sí? O heterónima, ¿sí? Hemianopsia heterónima. Ahora, cuando la hemianopsia corresponde al mismo campo visual, o sea, temporal de un lado y nasal del otro lado, o sea, los dos están afectados el mismo campo visual, eh, lo que vamos a hablar ahí es de una hemianopsia homónima. Y en ese caso podemos decir que lo que está alterado ya es la cintilla óptica porque se altera la, la la retina, la parte de la retina temporal de un lado con la nasal del otro, por lo tanto lo que no se ve es el campo visual izquierdo en este caso contralateral a la lesión de la cintilla óptica. Ahora, cuando solamente tenemos una falta de visión de un cuadrado, ¿sí? De una porción de un campo visual, se llama cuadrantopsia. Cuando esa cuadrantopsia compromete, por ejemplo, la hemianopsia compromete toda la mitad de un lado de un campo visual. Cuando compromete solamente un lado, pero solamente la parte superior o inferior de un solo lado, se llama cuadrantopsia. Esa cuadrantopsia también puede ser homónima cuando, por ejemplo, están lesionadas las radiaciones ópticas. Acuérdense que el campo visual superior viaja por las radiaciones ópticas inferiores. Entonces, en este caso, las radiaciones ópticas inferiores estarían lesionadas para no poder ver la- el campo visual superior, en este caso, izquierdo. Entonces, la radiación óptica alterada es la radiación óptica inferior del lado opuesto, o sea, del lado derecho. Ya cuando tenemos una cuadrantopsia, pero con conservación de la fobia, ya podemos decir que la lesión está a nivel eh, de la corteza visual, ¿sí? Como la corteza visual es mucho más amplia y principalmente la fobia que tiene mayor representación a nivel de la corteza visual, porque es el lugar de mayor agudeza visual, es como el homúnculo. ¿Se acuerdan de la función motora, por ejemplo, que donde la yema de los dedos y los labios tenían una gran representación a nivel de la corteza frontal en ese caso? Bueno, acá pasa lo mismo, el lugar de mayor agudeza visual la tiene la fobia, entonces es más grande, entonces tiene que haber
una gran lesión para poder lesionar la agudeza visual, o sea, de la fobia. Entonces, si uno tiene una cuadrantopsia, pero con conservación de la fobia, podemos decir que la lesión está a nivel de la corteza visual, ¿sí? A nivel occipital, pero ya sea inferior o superior, dependiendo a qué nivel esté la cuadrantopsia. En este caso hay una cuadrantopsia inferior, entonces la lesión está a nivel de la corteza visual superior, ¿sí? Bueno, esto es todo. Espero que les sirva. Cualquier consulta, estamos en el foro.